Legendary. Saga Caraval 2. Stephanie Garber. Primera parte. La isla de los sueños. Capítulo 6. Había naufragios más elegantes que tela. Abandonó el camarote de Nigel tambaleándose, pues sus piernas se negaban a caminar en línea recta. No dejaba de golpear las paredes con las caderas y más de una vez colisionó contra una lámpara colgante. El trayecto hasta su dormitorio fue tan peligroso que perdió sus zapatillas, otra vez. Pero casi había llegado. La puerta se bamboleaba ante sus ojos, el último obstáculo a superar. Concentró toda su fuerza para abrirla. Y... o entró en la habitación equivocada, o ya había comenzado a soñar. Dante tenía alas, y Virgen Santísima, eran preciosas, de un frío negro azabache con vetas de un azul profundo, del color de los deseos perdidos y de polvo de estrellas caídas. Estaba girado hacia su mesilla de noche, lavándose la cara, o quizá besando su reflejo en el espejo. Tella no estaba totalmente segura de qué estaba haciendo el arrogante chico. Lo único que veían sus ojos borrosos era que no llevaba camisa ni abrigo, y que un enorme par de alas de tinta se extendía sobre las crestas de su espalda. Con esas alas podría ser un ángel de la muerte. Dante echó un vistazo sobre su hombro. Tenía el cabello húmedo, del color del pelaje de un zorro negro, pegado a la frente. Me han llamado muchas cosas, pero creo que nadie me había dicho nunca que soy un ángel. ¿Significa eso que sí te han dicho que eres la muerte? Tella se derrumbó en la entrada cuando sus piernas se rindieron por fin. Golpeó el suelo sin gracia alguna. Una carcajada delicada, ligera y muy femenina resonó en el otro extremo del camarote. Creo que se ha desmayado al verte. Y ahora iba a vomitar. Había otra chica en la habitación. Tella captó un tóxico atisbo de un vestido verde jade y de un brillante cabello moreno antes de que el cuerpo de Dante apareciera en su línea de visión. El joven negó lentamente con la cabeza. ¿Qué has? A continuación, posó su mirada en el par de ojos cerrados pintado en la muñeca de Tella. Emitió un sonido abrupto que podría haber sido una carcajada, pero Tella no estaba segura. Su oído estaba casi tan afectado como su cabeza. Sus ojos se rindieron y se cerraron. Me sorprende que te haya convencido. Las palabras de Dante sonaron graves y muy cerca. Estaba aburrida, murmuró Tella. Me pareció un modo interesante de pasar el tiempo. Si eso es cierto, deberías haber venido a buscarme. Sin duda, ahora Dante se estaba riendo. Los días siguientes fueron un borrón de desafortunadas alucinaciones. Nigel se llevó todos los sueños de Tella, pero le dejó las pesadillas. Eran imágenes aterradoramente realistas de su padre, quitándose sus guantes púrpuras, así como visiones de sombras y tonos de oscuridad que no existían en el mundo mortal. Manos frías y húmedas le acariciaban el pelo, y otras le arrancaban el corazón, mientras que unos labios sin sangre le sorbían el tuétano de los huesos. Antes de experimentar la muerte durante Caraval, Tella habría dicho que los sueños eran como morir una y otra vez. Pero nada era como la muerte, excepto la propia muerte. Debería haber esperado que la muerte la acosara después de escapar de ella. Tella era increíble. Estaba claro que la muerte querría quedársela. Pero, aunque había soñado con los demonios de la muerte, cuando recuperó la conciencia, la recibió una diosa. Scarlett estaba junto a su cama con una bandeja cargada de tesoros. Galletas de nata, huevos fritos en mantequilla, flan de nuez moscada, una gruesa panceta con azúcar moreno y una taza de chocolate especiado. Tella robó la galleta de nata más grande. Se sentía mareada, a pesar de haber dormido durante días, pero comer hizo que se sintiera mejor. ¿Te he dicho lo mucho que te quiero? Pensé que estarías hambrienta, después de lo que ocurrió. Scar, lo siento. No hay nada de qué disculparse. Sé lo fácil que es ser engañada por uno de los intérpretes de Legend. Y, a bordo de este barco, todo el mundo piensa que Nigel te quitó demasiado. Scarlett la miró como si esperara que le confesara la razón exacta por la que había acudido al adivino. Aunque Tella quería justificar sus actos, tenía la sensación de que aquel no era un buen momento para hablar del trato que había hecho con su amigo. Scarlett se sentiría horrorizada al descubrir que su hermana había estado escribiéndose con un desconocido al que había conocido a través de los más buscados de Elantina, que era, como poco, un establecimiento turbio.
no le había mentido a Julian cuando le dijo que no disfrutaba mintiéndole a su hermana. Por desgracia, eso no siempre evitaba que lo hiciera. Tella solía esconderle cosas para evitar que se preocupara. Tras la desaparición de su madre, Scarlett había dejado de ser una chica sin preocupaciones para convertirse en la cuidadora de la pequeña. Eso no había sido justo, y Tella odiaba añadir peso a la carga que ya llevaba su hermana. Pero se preguntaba si Scarlett ya habría descubierto lo que había hecho. La joven no dejaba de alisar con nerviosismo los pliegues de su falda, que parecía más arrugada con cada pasada. Durante Caraval, Legend le había entregado un vestido mágico que cambiaba de apariencia. Y justo en ese momento parecía tan ansioso como ella. Sus mangas, que habían sido de encaje rosado, se estaban volviendo grises. Tella le dio un fortificante sorbo al chocolate y se obligó a sentarse recta en la cama. Scar, si no estás enfadada por el trato que hice con Nigel, ¿qué es lo que te preocupa? La boca de Scarlett se curvó hacia abajo. Quería hablar contigo sobre Dante. Maldita sea. Aunque no era lo que Tella había esperado, tampoco era bueno. Había olvidado que se había quedado dormida en la habitación de Dante. Scarlett seguramente debió haberlo visto cuando la trasladó hasta allí, medio desnudo. Scar, no sé qué estás pensando, pero te juro que no hay nada entre nosotros. Tú ya sabes lo que opino de los chicos que son más guapos que yo. Entonces, ¿no ocurrió nada entre vosotros dos después de que Caraval terminara? Scarlett cruzó el pequeño camarote y tomó un par de zapatillas plateadas, las mismas que Tella se había dejado en el bosque. Dejó esto anoche, junto con una nota interesante. A Tella se le revolvió el estómago mientras sacaba la fina hoja de papel que sobresalía de uno de los zapatos. Tenía la intención de devolverte esto desde la noche que pasamos en el bosque. Menudo sinvergüenza. Tella arrugó la nota en su puño. Dante debió escribirla para atormentar a Scarlett por haberlo rechazado durante Caraval. De acuerdo, dijo Tella. Lo confieso, Dante y yo nos besamos la noche de la fiesta. Pero fue horrible. Uno de los peores besos que me han dado. Y desde luego no me gustaría repetirlo. Y si eso te ha dolido, lo siento mucho. Sé que Dante se comportó fatal contigo durante Caraval. Scarlett apretó los labios. Tella probablemente había llevado la mentira demasiado lejos. Solo era necesario echar una mirada a Dante para suponer que sabía qué hacer con los labios. No me importa que lo besaras, dijo Scarlett. Si lo hubiera conocido antes que a Julian, yo también lo habría hecho. Una imagen perturbadora apareció en la cabeza de Tella, que entonces comprendió la inquietud de su hermana. Pensar en Scarlett y Dante juntos la hacía desear amenazarlo para que se mantuviera lejos de su hermana, aunque no creía que existiera la más mínima posibilidad. Pero si solo la idea la perturbaba tanto, a pesar de que siempre había estado a favor de que Scarlett disfrutara, no podía ni imaginar lo preocupada que debía estar su sobreprotectora hermana. No quiero controlarte, continuó Scarlett. Ambas hemos tenido bastante de eso, es solo que no quiero que te hagan daño. Caraval comenzará mañana a medianoche, pero, como descubrí durante la última partida, Legend prepara sus peones mucho antes. Scarlett echó otra mirada incómoda a las zapatillas que Dante había devuelto. No tienes que preocuparte, Scar. Y, por una vez, Tella le dijo la verdad. Confío en Dante incluso menos de lo que confío en el resto de la gente, y no soy tan tonta como para dejarme arrastrar por Caraval. Creí que habías dicho que no ibas a jugar. Puede que haya cambiado de idea. Tella, no me gustaría que lo hicieras. Scarlett se suavizó la falda, ahora completamente gris, dejando en ella un rastro de sudor. Lo que ha pasado con Nigel me ha recordado una de las cosas de las que más me arrepiento, entre las que he experimentado. No quiero eso para ti. Entonces juega conmigo. Tella lo dijo por impulso, pero incluso después de pensarlo mejor, le parecía una idea brillante. Ella había observado Caraval desde bastidores, pero su hermana había jugado y ganado. En equipo, serían invencibles. Si estamos juntas, te aseguro que los intérpretes como Nigel no volverán a engañarme, y te aseguro que te divertirás. Cuidaremos la una de la otra. El vestido de Scarlett se reavivó de inmediato, como si le pareciera buena idea. Su apagado encaje gris se volvió de un rojo frambuesa que se extendió desde sus mangas hasta su corpiño,
como una fascinante armadura. Por desgracia, Scarlett todavía parecía cauta. Había pasado de alisarse la falda sin parar a envolverse el dedo ansiosamente en su mechón de cabello plateado, una costumbre que había adquirido después de perder un día de su vida en el anterior Caraval. Tela pensó en contarle la verdadera razón por la que tenía que jugar y ganar, pero dudaba de que mencionar a su madre la ayudara. Scarlett nunca hablaba de su madre, jamás. Siempre que Tela intentaba hablar de Paloma, su hermana cambiaba de tema o la ignoraba por completo. Tella solía pensar que era demasiado difícil para Scarlett, pero ahora creía que el dolor de su hermana por el modo en el que su madre se había marchado se había convertido en odio. Comprendía la sensación. Ella prefería no hablar de su padre e incluso evitaba pensar en él. Pero su madre no era tan monstruosa como su padre. Escarlata. Llamaron varias veces a la puerta de su pequeño camarote. ¿Estás ahí? La expresión de Scarlett cambió de inmediato al escuchar la voz de Julian. Sus arrugas de preocupación se suavizaron y se convirtieron en las de una sonrisa. «Hemos llegado a Valenda», añadió Julian. «He venido a preguntarte si puedo subir tus baúles y los de tu hermana a la cubierta». «Si quiere llevar mi equipaje, por favor, déjalo pasar», dijo Tella. Scarlett no necesitó que se lo repitiera. En cuanto abrió la puerta, Julian sonrió como un pirata que acaba de encontrar su tesoro. Tella habría jurado que sus ojos ardían de verdad al mirar a su hermana. Scarlett sonrió, como también lo hizo el encaje de su vestido, profundizándose hasta un intenso tono rojo mientras su falda amplia se ceñía. Tella sorbió su chocolate ruidosamente, interrumpiendo a la pareja antes de que sus miradas de anhelo pudieran convertirse en besos de lujuria. «Julian, por favor, ayúdame», dijo Tella. «Estoy intentando que Scarlett sea mi pareja durante Caraval». Él se puso serio de inmediato. Su mirada voló hacia Tella, brusca de repente. Fue tan breve como un relámpago, pero inconfundible. No quería que Scarlett jugara. Y Tella sabía exactamente por qué. Debería haberse dado cuenta sola. Si Scarlett jugaba, descubriría la verdad sobre Armando, que había interpretado el papel de su prometido en el último Caraval, y las mentiras de Julian y Tella quedarían expuestas. Sería mucho peor para Julian que para Tella, pero, sobre todo, sería doloroso para Scarlett. «Pensándolo mejor», dijo Tella despreocupadamente, intentando corregir su error. «Quizá debería jugar sola. Tú seguramente me retrasarías». «Qué lástima. Ahora quiero jugar». Los grandes ojos avellana de Scarlett buscaron a Julian, brillando como nunca lo habían hecho en Trisda. «Acabo de recordar cuán divertido puede ser». Tella esbozó una sonrisa, mostrándose de acuerdo, pero resultaba tan forzada que le fue difícil mantenerla. Nigel le había advertido que si ganaba el juego, sería a un precio del que más tarde se arrepentiría. Scarlett también había intentado advertirle sobre Caraval. Pero, hasta aquel momento, Tella no había sentido la fuerza de aquellas advertencias. Una cosa era que te hablaran de los riesgos de Caraval y otra muy distinta era verlos suceder. Aunque la última partida había terminado, su hermana todavía no había escapado del todo. Tella no quería terminar así, y tampoco quería arrastrar a Scarlett a algo que le provocara más dolor. Pero si no jugaba y ganaba, nunca volvería a ver a su madre.